Esto tiene que ver con muchas situaciones, sobre todo del cine moderno, de acción, series, pero en verdad tiene que ver básicamente con la credibilidad de cualquier trabajo multimedial, porque además está basado en la vida diaria, en el simple hecho de que tenemos coincidencia de sonidos e imágenes todo el tiempo, ¿no? Desde el momento que tiro una pelota al piso o que abro una puerta, hay un sonido ligado a lo que estoy viendo, ¿sí? A una acción visual, una acción sonora que van de la mano y conforman un estímulo multimedia en la vida diaria. El concepto de sincronismo es antiguo en el cine desde que está el sonoro, de hacer coincidir sonidos e imágenes. Cuando yo empecé a dar clases de estas cosas hace bastantes años, que la manera de que todos los alumnos puedan tener sincronismo en sus casas, bueno, empecé a investigar y llevando a los lugares donde trabajaba estas cosas. Y hay gente que le caía bien, hay gente que no tanto, porque bueno, obviamente cortaba un circuito de cierto interés y también implicaba aprender, ¿no? A veces a la gente no le gusta aprender algo nuevo. Siempre que vamos a hacer un trabajo donde están relacionadas las pistas de video y las pistas de imagen, necesitamos esta palabrita clave que es sincronismo. Vamos a ver de qué es el sincronismo. Decimos que dos o más aparatos están en sincronismo cuando siguen una misma referencia de tiempo. Y en esa línea de tiempo, bueno, yo voy a hacer inserciones de diversos tipos de hechos. Lo más común, como les decía, puede ser, no sé, una pelea, una persecución, pero cualquier situación en algún momento va a requerir el sincronismo. Es decir, que haya una coincidencia en tiempo entre lo que veo y lo que escucho. Bueno, ¿cómo logro esto técnicamente? ¿Cómo se trabajaba con el sincronismo? ¿Sí? Les hablo quizás de 25 años atrás aproximadamente. La referencia de tiempo para hacer sincronismo, cuando trabajaba con más de un aparato, hoy en general como se usa un solo aparato, no hay mucho problema porque es una sola línea de tiempo, ¿no? Ustedes editan un video, van a usar un solo software, pero antes no teníamos esta posibilidad porque de hecho las computadoras no manipulaban audio. Entonces había que hacer malabarismos y no hace tanto, tampoco es que tengo 80 años, digo, le estoy hablando del año 96, ¿sí? Con las primeras computadoras que permitían hacer estos trabajos, pero había que tener un aparato de cinta, porque los editores de video, los primeros de esa época, eran muy toscos, todavía no tenían tantas funciones como hoy en día. Vamos a tener un aparato llamado master y otros llamados esclavos. El aparato master va a ser el que va a entregar el sincronismo, o sea, la referencia de tiempo, y los aparatos esclavos van a responder. Para que lo entiendan, básicamente el master es el que tiene el botón de play, el que va a controlar, o el rec, play, rec, ¿no? Digo, la idea es que yo pongo play en un aparato y los demás aparatos responden al mismo tiempo. O si yo avanzo, por ejemplo, si hago un fast forward en un aparato, los que están esclavizados me siguen. Entonces lo que yo voy haciendo en uno tiene directa incidencia en el otro, porque están justamente sincronizados. Esto, como les decía antes, era mecánico. Y les repito, no hace tanto tiempo. El tipo de estándar para usar códigos de tiempo, que se sigue usando hoy en día, es el llamado SMPTE, S-M-P-T-E, que tiene que ver con justamente la sigla de una sociedad, que es la Sociedad de Ingenieros de Televisión y de Imagen en Movimiento, que son los mismos que inventaron el MPG, el MP3, para otras cosas como son los formatos de audio y de video. Entonces, ¿cómo trabajaba esto? Antes del año 1969, que va a ser el año clave de esto, era independiente el sincronismo. ¿Sí? Vos tenías un equipo de una marca y tenía como su propio código, su propio sistema para sincronizar distintos equipos. Lo cual era muy complejo, porque yo tenía un equipo Sony, no lo podía sincronizar con un equipo Pioneer. Entonces en el año 1969 se reúnen las distintas personas involucradas y deciden crear un estándar, ¿sí? Una señal universal de sincronismo. Bueno, ese código se va a llamar SMPTE, SMPTE, que es un código de tiempo, se puede aplicar de diversas maneras, entre ellas se puede aplicar con las primeras computadoras. Un código de tiempo básicamente es una señal digital, ¿sí? Son ceros y unos, y van a representar el paso del tiempo. Son pulsos donde cada cual tiene insertado un código de un tiempo. Estas cosas que les digo hoy en día se siguen aplicando. De hecho, el software de hoy en día sigue siendo compatible con el SMPTE porque en algunos casos se utiliza. Entonces yo ahí tengo cada uno de estos códigos de sincronismo
tengo una marca de tiempo de hora, minuto, segundo y cuadro. Los cuadros obviamente tienen que ver con, en el cine ya sabemos que son fotos que cuando se pasan rápido, en las series lo mismo, dan la ilusión de movimiento, ¿sí? El movimiento técnicamente es eso, es un engaño. Son muchos cuadros pasados a una velocidad rápida y yo me creo que hay movimiento, pero en verdad son múltiples fotos que técnicamente hablamos de cuadros. Entonces, por medio del código SMPTE, que justamente son estos pulsos, que en verdad tienen un audio incluso, se escuchan. Si uno escuchaba la pista de sincronismo, se escuchaba eran justamente los pulsos de sincronismo. Y asegura justamente que cuando yo reproduzco desde el maestro, los esclavos se acomodan a cada pulso que yo tengo en esta pista de código de tiempo. Bueno, quizás si algunos de ustedes tuvieron alguna vez un VHS, algunos quizás por edad no lo tuvieron y otros sí. En algunos casos se veía el código de tiempo que estaba justamente impreso, sobre todo al comienzo. Decía TCR, es una manera también de nombrar el sincronismo. Y ahí ven que tengo hora, minuto, segundo y cuadro. Ahí abajo, bueno, hay una descripción técnica de cómo está compuesto cada uno de esos pulsos de sincro. La manera más antigua, que uno lo puede ver incluso en el primer cine, es la llamada claqueta. ¿Qué es lo que se hace? Cuando yo estoy rodando, se usa este aparatito que se llama claqueta. Lo que voy a tener es una multimedia, por decir de una manera. O sea, tengo el golpe de claqueta visual y el golpe de claqueta sonoro. En base a esa referencia yo tengo que acomodar el material. ¿Se entiende? Yo le doy el golpe, el tac, y eso después, cuando yo ya tengo el material que estoy haciendo el montaje, acomodo a mano, ¿sí? Hasta que veo que aparece el cuadro en el cual se cierra esa claqueta. Es como una especie de tijera, ¿sí? Que cuando yo lo cierro hace un golpe, ¡clac! Entonces busco justamente el cuadro en el cual se cierra y ahí busco también el sonido de la claqueta, el tac. Y a partir de ahí, bueno, toda la escena tendría que estar sincronizada, ¿se entiende? La claqueta que tienen ahí en la pantalla tiene también un código de tiempo, entonces obviamente eso me ayuda más. Pero las antiguas claquetas eran básicamente una especie de bisagra, de barrera, que cuando la golpeaban justamente nos daba una señal de sincro audiovisual. Pero de hecho hoy en día se sigue utilizando. Imagínense lo siguiente, yo voy a grabar una escena en una plaza, pero voy a grabar la imagen con una cámara y el audio no con la misma cámara. Entonces ya ahí tengo dos aparatos distintos, que es muy común. Si uso por ejemplo un grabador digital, un grabador Zoom o Tascam para tener mejor calidad de audio, entonces necesito la claqueta, porque si no, ¿cómo acomodo? ¿Entienden? ¿Cómo hacen para acomodar un audio que graban de un medio y una imagen que graban de otro medio? Justamente con esto, con la claqueta. Entonces alguien se pone delante de cámara antes de que empiece realmente la escena. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer el código de sincro. Es más, si no tienen claqueta, yo he usado aplausos en algunos casos. Muestran las manos a la cámara, las van acercando hasta que hacen el clac, el aplauso. Entonces después a la hora de editar en el software, buscan justamente el cuadro en el cual yo cierro las manos y el sonido de la claqueta, en este caso el aplauso, y ahí es donde acomodo el audio y el video. Porque si no va a estar desincronizado. Yo voy a decir hola y se va a escuchar el hola más tarde, y eso es un error técnico que es uno de los peores atentados contra el contrato audiovisual, que no haya sincronismo. Se entiende que el sincronismo no puede fallar. En los comienzos del sincronismo entre computadoras y aparatos de cinta, esta es la que usaba yo, fíjense, es una placa para una de las computadoras Pentium 1, incluso hasta en una 486 de las últimas se puede usar esta placa. Ustedes ponían esta placa en la computadora, yo todavía la guardé de recuerdo, porque fueron mis primeras armas para hacer sincronismo, y esta placa justamente tenía SMPTE. Hoy en día estas placas son como piezas de colección y valen carísimas. De hecho, casi no se consiguen. Si la buscan en el Mercado Libre, me acuerdo, había un flaco, la tenían 20.000 pesos y le preguntaban, porque mucha gente la quiere tener como pieza de museo. Las pericitas ahí, ven ahí, hay unas cositas rojas que era para configurar adentro de la computadora, que se llamaba IRQ, bueno, era todo un tema. Y acá, como vemos, tenemos las clavijas de tipo RCA para recibir y enviar el sincronismo. Con esta placa yo podía poner justamente en sincronismo distintos aparatos.
Si yo me dedicaba a la música, podía sincronizar, ya vamos a ver más en detalle, una Portastudio. Les digo, de esta manera grababan un montón de bandas, ¿sí? Previo a que la computadora se haga justamente el centro de todo. Pero les hablo de los primeros años 90, se grababa con este método que les muestro ahora. Se usaba sincronismo y se ponían justamente a la par varios aparatos, ¿sí? Teclados, cintas. Bueno, ahí tengo, como ven, la señal de metrónomo, que el metrónomo es un ritmo regular que marca la pulsación de una canción, ¿no? El tac, tac, tac sería lo que uno baila. La entrada de sincronismo, la salida de sincronismo y bueno, y el adaptador para otra norma se llama MIDI, que es una norma que se usa en música, ¿sí? Acá se convertía de SMPTE a MIDI. Bueno, acá abajo tenemos ya un software que muestra la lectura del código SMPTE. Y básicamente era así, ¿no? Yo tenía una computadora con esta plaquita que les mostré antes. Acá abajo vemos un software. Yo con esa placa generaba un código de sincronismo y eso se grababa en una pista del video VHS. El video VHS en verdad tiene dos tipos de audio. El audio que se llama normal, que es el antiguo, y ese audio tiene una pista independiente. Y después tenemos el audio hi-fi o de alta calidad que se grababa junto con el video. Entonces ahí no podía atacar, porque si grababa en el audio de hi-fi también borraba el video. La parte de audio normal tenía su propio cabezal y justamente, de hecho algunas videocaseteras permitían hacer karaoke con esa pista, ¿no? Porque yo podía grabar el audio arriba de un video sin borrarlo. Eso hasta algunas videocaseteras hogareñas tenían lo que se llama audio dubbing, ¿no? La posibilidad de grabar el audio sin alterar el video. Entonces, aprovechando esa pista de audio normal que ya estaba en general en desuso, yo grababa un sincronismo por medio de esta placa, generaba el código SMPTE. Piensen que estamos hablando de un motor que tenía que poner en marcha una cinta. Bueno, toda una cosa que hoy en día uno la ve y es muy artesanal. Pero bueno, así se empezó. Y para música, bueno, usábamos estos aparatos que se llaman Portastudio. Yo grababa, por ejemplo, en una de las 4 pistas, tenía el código SMPTE. Piensen que acá uso un cassette normal. El cassette tiene lado A y lado B, 2 pistas de cada lado. Entonces en la Portastudio se aprovechan los 4. Servían para grabar, por ejemplo, la batería, el bajo. Después juntaba esas 2 pistas, las pasaba a otra y grababa el cantante. Bueno, pero necesitaba tener una pista de sincronismo. En esa pista libre, de las 4 yo grababa el código de tiempo desde la computadora y después ya justamente podía tener el sincronismo entre un aparato analógico y un aparato digital. Entonces, bueno, acá hay un pequeño esquema para que vean cómo era esto del sincronismo. Por ejemplo, yo en el máster tengo una Portastudio, ¿sí? Como les decía, para música. En una pista, como les decía, de las 4, yo grabo el código de tiempo, ¿sí? Y en las demás tengo todo lo que es la música. Entonces la esclava en este caso es a la computadora, que tengo esta plaquita que le decía la Music Quest MQ32 y un software que justamente tengo todo lo que hago de música dentro de la computadora. Yo usaba un software ahí que se llama Cakewalk. Bueno, en ese momento no había audio en las computadoras, no podía grabar la voz como hoy en día, que parece algo tan normal que lo hago hasta con un celular. Solamente en la computadora tenía instrumentos musicales con una norma que se llamaba MIDI. Entonces yo en la Portastudio tenía el sincro, la pista que hacía crrr de sincronismo, y tenía las pistas de audio. Cuando yo ponía play en la Portastudio, se disparaba también la computadora, y fíjense, todo ese material lo tenía que grabar en un receptor, que en general era una casetera DEC, que recibía todo el material sincronizado. ¿Se entiende este esquema? Vean que está bueno que entiendan esto para que, bueno, veamos cómo se llegó a lo que hoy tenemos. ¿Sí? Tenía que tener 3 aparatos. Hoy en día uno esto lo hace todo en un software con una netbook. Entonces yo ponía play en una Portastudio, la computadora reaccionaba porque había un código SMPTE, y todo eso mientras iba ocurriendo, por ejemplo, en la Portastudio tenía cantante y 2 coros. En la computadora en la Portastudio tenía un cantante, un coro y una guitarra eléctrica. No podía grabar guitarra eléctrica en la computadora. En la computadora tenía sonidos electrónicos. Juntaba todo eso, lo pasaba a una casetera y ahí se sincronizaba y se hacía el máster. Era complejo, ¿eh? Y para lo que es series, videos, multimedia, cortos, que quizá es lo que más les interese, fíjense cómo era el esquema. Yo tenía entonces el máster, iba a ser una videocasetera
donde tenía el código SMPTE en una de las pistas, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el video con cierta cantidad de audio en hi-fi, la pista, como les decía, de audio normal del VHS con el código SMPTE. Ponía play y ¿qué pasaba? Disparaba la computadora, que tenía justamente la placa MQ32, y acá yo usaba los primeros programas que había para hacer cine y video en casa, en Windows sobre todo. Había uno que se llamaba SAW, Software Audio Workshop, que todavía existe. Le estoy hablando del año 96, para que se den una idea. Hagan la cuenta cuánto tiempo pasó. Y bueno, estaba también para Mac el Digital Performer. Bueno, había distintos software, ¿sí? Y todo eso necesitaba otra videocasetera que me iba a capturar lo que salía de video más lo que salía de audio. Ya ahora sí teníamos audio digital. El SAW ya permitía tener pistas de audio como tenemos hoy en día con el Vegas, con el Adobe Premiere. Y todo eso tenía que ir a un máster. Fíjense que era un esquemita que había que hacerlo. Había que hacer muchas prácticas técnicas, ¿sí? Yo tenía una pequeñita pyme, se diría hoy en día, una empresita de música de jingles en esta época, con un compañero, y teníamos esto justamente en la casa de él. Teníamos este mini sistemita con estos 3 equipos, y hacíamos justamente nuestros primeros trabajos de publicidad en los años 90 de esta manera, y trabajábamos dentro de todo bien, ¿sí? Éramos una empresa independiente, nos daban el video, el VHS, y hacíamos el sincronismo, y bueno, podíamos ver cómo iba quedando. Y no hace tanto tiempo, ¿sí? Le estoy hablando del año 97, antes de que el software ya permita hacer multimedia como hacemos hoy en día. Que eso no ocurrió realmente, tener un software potente para hacer todo en un solo software, hasta 2000, ¿sí? No podemos tener muchas pistas de audio y video con las máquinas que había en los años 90. No había hardware para eso todavía, por lo menos las máquinas hogareñas. Ahí tenemos una videoeditora antigua, es un aparato que pesa 15 kilos, un Panasonic, que era justamente una máquina de sincro que se usaba para hacer video sincronizado en los años 90. Al principio, antes de los 90, lo podíamos hacer entre máquina y máquina, pero bueno, lo interesante era ya la entrada de la computadora, que permitía edición no lineal. Editar en cinta es muy complejo, obviamente, porque no tengo la posibilidad de saltar de un lugar a otro, no tengo undo. Bueno, y tengo muchos trabajos que les puedo mostrar, trabajos hechos con esta metodología, que uno los ve y son videos totalmente creíbles y técnicamente que se resolvieron bien. Acá no hay cuerpo, por lo tanto no hay muerto. Sí, yo lo vi cuando lo mató. Y además se llevó mi dinero. ¿Usted toma algún tipo de tranquilizante? Acá está el software que yo les comentaba, el SAW. Miren qué bonito que es. Y ahí ven como ya podía hacer un montaje. Como en este caso, como ven, podría ser el radioteatro de ustedes. Pero estamos hablando de los años 90. ¿Sí? El audio SAW, como ven ahí tengo las pistas de audio. Y este es el software que yo les decía que llevé a una escuela que yo trabajaba en los años 90. Y yo llevé este software, ¿no? Lo llevé como una novedad, porque ahí todavía se hacía todo analógico, todo con cinta. Y yo les mostré que podían hacer edición no lineal en estos aparatos, que era mucho mejor. Imagínense que antes no podían mover un audio, algo tan normal como agarrar el que dice acá, qué sé yo, vocal 1, y moverlo con una cinta. No puedo hacerlo, tenía que o grabar todo de vuelta, o cortar las cintas. Antes de que existan los software, si yo me equivocaba, tenía que o grabar de vuelta o hacer cortes en la cinta. Yo no podía
agarrar un audio y moverlo más adelante. Era lineal, o sea, era todo en una línea de tiempo fija. La cinta no me permite hacer cortes como en una computadora, borrar, undo y todas esas cosas. Imagínense cuando yo llevé esto, en los años 90, incluso había gente que hacía ciertos negociados con los alumnos porque les alquilaban se llama isla de edición, ¿no? En la isla para ir a editar. Y yo llegué con esto y le digo, mira, ustedes pueden laburar en sus casas, no tienen que ir a ningún lugar. Imagínense que a algunos profes no les gustó mucho, ¿no? Se me generó un pequeño conflicto, pero bueno, a mí no me importó. O sea, yo quería lo mejor para que los chicos puedan editar por su cuenta, que no dependan ni de una escuela ni de un profesor para editar un video. Valoren lo que es tener un software que hace todo, porque antes no lo teníamos, ¿sí? Y cuando imagínense, yo vi el pasaje a lo digital y realmente es increíble, ¿no? La diferencia, la comodidad. Y bueno, hoy en día que uno edita un video en un ómnibus, ¿sí? O en un avión, y ya lo analógico, bueno, o muere o queda como pieza de museo. Pero bueno, yo haberlo pasado todo también me hace valorar más lo digital, lo que tenemos hoy en día. Si algún día tienen ganas, les puedo pasar material que yo hacía en esa época. Desgraciadamente por la duración de la clase no pensé en un momento en mostrarles un poco, incluso poner un video, una cámara en mi casa para que vean mis equipos antiguos. Pero bueno, no nos da el tiempo, ¿sí? Si algún día quieren, les mando fotos o videos de mis equipos que guardé de esa época, que son muy bonitos. Piensen que la videocasetera, la editora que tengo de esa época, me ocupa toda una mesa. La tengo montada en una mesa porque es gigantesca. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del sincro como recurso para aplicar en nuestros trabajos. Michel Sion tiene bastante escrito sobre el sincronismo. Yo acá les hice un resumen, que como siempre les digo en el apunte, yo trato de optimizar ese material para que esté lo más relevante, lo comparo con otros autores, con mis propias experiencias. Este es básicamente un capítulo en el libro La Audiovisión, que yo lo puse en la bibliografía, así que pueden tener también ese material. Bueno, entonces cuando hablamos de sincronismo en los trabajos audiovisuales, en cine, en series, ¿no? En todos los trabajos que yo pueda grabar, en videoarte también, en cortos, hablamos que el sincronismo va a ser justamente un momento relevante, un momento de encuentro entre un instante sonoro y un instante visual. Es la coincidencia entre el tiempo de la imagen y el tiempo del sonido. Algo que en la antigüedad había que resolver, como vimos, de manera más artesanal, por medio de placas de sincronismo, play de un equipo que dispara el play de otros. Hoy en día ya en general, como decíamos, se hace directamente todo en una computadora. Bueno, vamos a ver distintos tipos de sincro, ¿sí? Que están tratados justamente acá en Michel Sion. Un bagaje teórico que ya sirve como referencia, ¿sí? Para lo que es la multimedia. Vamos a detallar estos 4 aspectos que él habla del sincronismo. Bueno, doble ruptura audio-video, ¿sí? Lo que se llama corte cut-cut, que es uno de los más típicos, ¿sí? Impactos repentinos, despertar de un sueño, silencio más oscuridad, aparición de un fantasma, ¿no? Algo, ¡wow!, ¿no? Aparece algo y de repente hay un sonido. Se cae, por ejemplo, no sé, una piedra gigantesca en el medio de una plaza. Entonces yo tengo una ruptura, un corte, hay un antes y un después. That is mine. Voy al caso número 2, ¿sí? Acercamiento gradual por caminos separados a un punto de coincidencia audiovisual. Bueno, esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos, sí, del montaje alterno y del montaje paralelo? Esto tiene que ver más que nada con el montaje alterno. 2 caminos que se van juntando. Por ejemplo, un choque en el cual vemos cómo los autos se van acercando, llegando al punto de sincronismo y en el momento crash. O el tiburón y la nadadora, ¿sí? Recuerdan en Tiburón que por un lado está la nadadora, y por montaje alterno me va mostrando el tiburón, la chica, hasta que el tiburón la muerde y se escucha ahí el ¡ah!, ¿no? Si escucharon mi radioteatro, aplico esta técnica, ¿sí? Vieron que son 2 historias de un hombre y una mujer, se van acercando hasta que coinciden. Ató su largo y sedoso cabello, se acomodó el escote. Marta estaba a pocos pasos de su hipacha. Félix llega. Marta llega, Félix llega, Félix, Marta, Félix, Félix.
Mi amor, ponete un tapado de piel que esta noche debemos concurrir al discurso del... Yo soy el que lo vence. Y eso él lo llama convergencia. Piensen que todas estas denominaciones las inventa Michel Sion. Existían, pero él digamos que las clasifica. Así como Pierre Schaeffer hizo lo mismo con muchas de las cosas que había planteado el futurismo para que ustedes entiendan lo que es un sonido formado, un sonido complejo. O sea, toman cosas que ya existen y las clasifican, le dan más claridad y bueno, justamente tiene importancia por eso también, porque se tomó ese trabajo. Vamos al caso número 3, por carácter físico. Generando un primer plano, ¿sí? Lo que se llama un fortísimo visual, un plano detalle, o un sonido de mayor volumen, fortísimo sonoro, o ambos a la vez, lo que va a ser más redundante. Si yo me voy acercando, imagínense que ustedes están sentados ahora en la computadora o en el celular, y yo me voy acercando a ustedes, diciendo, como un loco, voy diciendo, me acerco a ustedes. ¿Se entiende que ahí tengo un sincronismo, una coincidencia entre lo que se ve y lo que se escucha? Que es real, que es físico, que es lo que ocurre en el mundo diario. Cuando algo se nos acerca, si ya está sonando, ¿qué pasa a medida que se va acercando? Desde lo visual se ve cada vez más grande. ¿Están de acuerdo? Si yo estoy sentado mirando el cielo, imagínense esto, ¿no? Vamos a un caso medio bizarro. Yo estoy sentado en el pasto mirando el cielo. Y un pájaro me va a atacar, como la película de Hitchcock, ¿no? Y se viene acercando haciendo pi, 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 ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? El pájaro lo veo cada vez más grande, ¿sí? Porque tengo una perspectiva de menor distancia. Y el sonido se escucha cada vez más fuerte. O sea, cuanto menos distancia, más fuerte se escucha. Entonces ahí también tengo una situación de sincronismo, que obviamente cuando yo la haga, tengo que respetar estos aspectos para que el contrato audiovisual sea creíble. Entonces yo me voy acercando, primer plano sonoro, el sonido cada vez más fuerte. Primer plano visual, mi imagen también se ve cada vez más grande. O sea, lo más grande visual se corresponde a lo más fuerte sonoro. Eso también es justamente un sincronismo. O sea, algo que ocurre en el video y algo que ocurre en el sonido que ustedes tienen que respetar, porque es lo que ocurre en la realidad. You were lying in bed. It wasn't you. It looked like you, but it wasn't. Todo esto está en el libro, les decía, de Michel Sion. Como les decía, es la referencia para el sonido de cine. Obviamente hay muchas cosas que son cuestionables, que uno las podría, como pasa siempre. ¿Sí? Yo les decía en una de las primeras clases, no hay que tener miedo a cuestionar a los autores, a interpelarlos, porque somos humanos. Digo, yo también escribo, y mis propios escritos yo a veces los veo y digo, bueno, acá podía haber mejorado esto, hubiera sido más claro si escribía tal cosa. ¿Por qué se creen que los libros tienen primera edición, segunda edición? Porque los autores van autocorrigiéndose. O a veces alguien de afuera le dice, che, mira, acá hay un error, o esto no está completo, o por la experiencia que uno va ganando, le dice, acá le podría haber agregado esto. Es normal, más este libro, piensen que este es un libro antiguo ya. Entonces imagínense que hay cosas que fueron cambiando, se fueron actualizando, que obviamente uno las puede reformular. Por eso les sé que aparecen las segundas, terceras, cuartas, quintas ediciones de los libros. Porque justamente, de hecho, a veces dice chiquitito, corregido, versión corregida y aumentada de tal libro. Punto número 4. Fíjense, a ver si se entiende esto. Yo igual siempre les voy a dar ejemplos. Por carácter afectivo y semántico, cierta palabra o frase en cierto momento puede generar mucha fuerza audiovisual. Una inversión de relato. Un no inesperado, una revelación de un secreto.
entienden que esto es más por algo estético, semántico, afectivo. Por ejemplo, imagínense una pareja que está en una sala, en su habitación, en un dormitorio, y uno de los dos dice, no te quiero más, no puede ser una palabra, una frase. Entonces, ese sincronismo va a tener mucha fuerza. No va a ser una trompada típica de una película de acción, pero va a ser una palabra que tiene mucho peso o una frase. Entonces, esa coincidencia entre lo que veo y lo que escucho va a ser importante, va a ser significativo. Esto pasa mucho en el cine oriental, donde se usa muy poquito diálogo, películas japonesas, en las películas coreanas, secuencias enteras en silencio, y quizás hay una palabra o una frase que justamente por contraste, por haber tanto silencio, nos llama mucho la atención. Esa palabra que tiene tanto peso en la historia termina siendo un sincronismo más relevante que los demás momentos de habla. Obviamente acá tenemos inversión de relato, porque si justamente genera un punto de sincro, siempre estamos hablando de puntos de sincronismo o marcas importantes en un trabajo. O recuerden, por ejemplo, los twists de algunas películas famosas, donde hay justamente un punto de sincro importante. ¿Recuerdan algún caso? Yo tengo varios, pero me gustaría ver si alguno de ustedes recuerda alguna aplicación de este último caso. Alguna frase, alguna palabra en una película, o incluso en alguna obra de teatro, o en algún corto, alguna serie, que tenga mucha relevancia en la historia y que genera un antes y un después. ¿Recuerdan alguna historia? Muy bien, muy buena, la de Star Wars, I'm your father, muy bien. Cuando Darth Vader le dice a Luke que es el padre, tal cual. Miren que es tan importante esa frase, muy buena, mirá, muy buena. Claro, en Citizen Kane, muy bien. Ahí con Orson Welles, muy bien, perfecto. Muy buena, muy buenos ejemplos. Y el ejemplo de Star Wars es tan importante que hay remeras. ¿Vieron que en la calle hay remeras, que hay gente que tiene la remera que dice I'm your father? ¿No? Incluso si uno pone eso en Google aparecen 80.000 memes. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. It's not true. That's impossible. O me acordaba en la película Los Otros, donde el argumento tiene cierta relación con sexto sentido, y está Nicole Kidman con los hijos, y en verdad también, bueno, estoy spoileando, pero es importante, que es toda una historia, pero finalmente estaban muertos, y en un momento los chicos dicen, no estamos muertos, no estamos muertos. Bueno, es el momento en que ellos toman conciencia que están muertos. Something about a pillow. Is that how she killed you? With a pillow? She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this house? We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not Why do you remain in this house? Obviamente el caso que gana por goleada es el 1, ¿sí? Los sincronismos entre objetos puntuales, repentinos. A veces existen y yo tengo que ahí cumplir con mi rol de ambientador o trabajador de Foley y hacerlo bien. O a veces no existen y tengo que inventar el sonido, como vimos en la ciencia ficción. Si yo tengo que sonorizar un arma extraterrestre, una nave espacial como en Star Wars, y bueno, diseño sonoro, tengo que inventar sonidos o modificar, por ejemplo, como vimos, para hacer un monstruo como Godzilla, ¿se acuerdan que yo les comenté? ¿Qué se hacía para los monstruos grandotes? Se puede modificar otro sonido, por ejemplo, un oso o un lobo. Exacto. Y modificarlo digitalmente. Y básicamente se lo pone más grave, ¿eh? Claro, o sea, si yo grabo un león, que normalmente hace y lo pongo muy grave, va a quedar, ¿sí? Es un artilugio que se puede hacer con la cinta también, la paso más lenta. Vamos a algunos casos antiguos, ¿sí? Por ejemplo, las peleas de Bruce Lee. ¿Ustedes audiovieron alguna película de Bruce Lee? Hay algunas muy famosas. Las peleas de artes marciales con Chuck Norris,
Bueno, ¿recuerdan los sonidos cuando hay patadas y trompadas? Bueno, a ver, vamos a analizar los puntos de sincro de una pelea de Bruce Lee. Esta es una de las peleas más clásicas de la historia del cine. Perdón, pero es muy gracioso. ¿Vieron el ruido de los nudillos? Está muy exagerado, ¿no? Hay gente que se hace sonar los huesos, es cierto, pero el ruido que le metieron ahí es terrible, ¿vieron? Parecía, no sé, los huesos de una vaca. Música medio de guerra, ¿no? Música marcial. Con los tambores. Sí, muy bien, muy bien. ¿Vieron ese? Bueno, ahí hubo un punto de sincro importante, ¿ven? Los momentos importantes en una pelea, una caída en una pelea es un punto muy importante. Implica que le estás ganando al rival. Vieron que cuando cayó pusieron otra percusión. Bueno, muy bien, si es lo que dijeron ahí. Latigazos, impactos. Cualquier cosa que impacte fuerte es creíble. Como después vamos a leer que dice Michel Sion, no importa que sea real el sonido. Lo que importa es que sincronice. Entonces yo ahí puedo poner un platillazo, como ocurrió en El Chavo, ¿recuerdan? Cuando le pegaba una campanita. ¡Ping! ¡No, Chavo, no! Ahora también me va a negar que le pegó a Kiko. Si usted me permite, mire, todo tiene permiso. Entonces el tema es que sincronice, por eso es tan importante el sincronismo. Le va a dar credibilidad. El pantalón no hace ese ruido cuando yo levanto la pierna, ¿sí? La trompada, como yo le dije en varias clases anteriores, si ustedes autopéguense en el pecho, un golpe no muy fuerte para no herirse, y hace un ruidito muy leve, ¿no? ¡Pac! Pero bueno, justamente en el cine, como es una ilusión, se exagera todo. Los disparos pasa lo mismo, el disparo no tiene el sonido que le muestran en el cine. Las trompadas no tienen sonido, ¿sí? El cuerpo, al ser blando, absorbe bastante el sonido. Si yo pego una trompada en el pecho, ¿ven? Yo me estoy golpeando el pecho. El sonido es muy leve, no un ¡crack! Como ocurre en estas películas, ¿se entiende? O sea, le da más credibilidad al sincronismo que el sonido mismo, que su fuente. Ven que acá habría un conflicto entre lo que llamábamos, recuerden de hace varias clases, un ente acústico. Porque en verdad no es realista el ente acústico, es ficticio. El ente acústico en este caso sería la patada de Bruce Lee impactando en el cuerpo de Chuck Norris. Y el sonido correspondiente. Pongamos que es como usted dice un latigazo. Es mentira. Porque una patada en un pecho no suena como nos muestra en la película, no suena un latigazo. Suena a patada. Digo, si yo quiero ser literal. Pero como el cine es una ilusión y nos busca justamente meternos en un mundo de fantasía, buscar justamente ese sentido inmersivo, es más efectivo exagerarlo. Porque la realidad suele, como se dice, la realidad es más aburrida que las películas. En verdad pasa lo mismo con los argumentos. Imagínense una película donde se levanta, no sé, una chica, toma el desayuno, va a trabajar, vuelve a la casa y se va a dormir. Terminó la película. Nadie la iría a ver porque para ver algo que es exactamente igual a la rutina de una persona no tendría mucha gracia ir al cine. En general algo va a pasar. A esa chica algo le va a pasar en el camino, ¿no? Va a haber justamente inversiones de relato para que se arme una historia. Si no, ¿para qué va a ser una obra de teatro, una película? ¿Qué pasa cuando los sonidos directamente ya no existen? Porque estoy en un anime y ahí, bueno, es puro diseño sonoro. Yo tengo que lograr algo digitalmente, creación por sintetizador o alterar sonidos reales de manera tal que ya no se reconozca su fuente para que sea creíble. Vamos a hacer un fragmento de Dragon Ball. Entonces, bueno, hay que inventar sonidos que le den credibilidad. ¿Y qué es lo que le termina dando la mayor credibilidad? Yo les diría que no tanto el diseño sonoro, sí el sincronismo. O sea, si ocurre un disparo y el sonido ocurre un segundo después, se rompe todo. Es un error técnico que se da cuenta hasta un nene. Si yo disparo y el sonido ocurre antes o después, es un error imperdonable. Pero si sincroniza, el sonido puede ser muy bueno, muy malo, mejor creado, más original, pero le va a dar credibilidad. Y acá queda bien demostrado.
Todos esos sonidos que escuchan ahí, el diseñador sonoro o la diseñadora sonora que haya trabajado acá o en cualquier anime o cartoon, tuvo que imaginar cómo sonaría justamente esa arma también inexistente cuando impactaba en el tórax de ese otro personaje. Y bueno, suena más o menos creíble. Ahí, o sea, dependerá de la originalidad, como decíamos, la calidad de la ecualización, técnica, el sonido. Pero hay algo que no se puede negociar, que es el sincronismo. Mientras haya coincidencia entre el momento visual del impacto y que el sonido corresponda a ese momento visual, ya está bien. Todo lo demás les diría que termina siendo secundario. El sonido puede ser mejor o peor, pero el tema es que no falle el sincro. ¿Están de acuerdo con eso? Porque en el momento que no hay sincronismo, se pierde el contacto audiovisual. Imagínense, yo acá tengo un mouse, ¿sí?, en mi mesa. Lo suelto. Ustedes lo están escuchando ahí. Si yo les pongo mi cámara web y les muestro, y se ve que cae el mouse y el sonido aparece 3 segundos después, ¿ustedes qué van a decir? O le anda mal la conexión a internet, o algo raro pasó, pero no es lo real. O sea, cuando el sonido del mouse se escuche, tiene que ser el momento exacto que el mouse impacta sobre la mesa. Acústicamente, el momento en que suena es cuando el mouse impacta en la mesa. Ahí se produce la onda sonora. Vemos otra pelea medio bizarra. Esta es El Hombre Nuclear, que es una serie de los años 70. Veamos los sonidos que están asignados a los impactos. Bueno, es muy bizarro, ¿no? Viene todo un sonido como con delay, ¿no? Ta, 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 que de hecho tiene que ver un poco con el sonido, con una especie de leitmotiv que tenía este personaje. Y también estaba la mujer biónica, que era una mujer que tiene un oído biónico, que cuando acercaba la mano al oído también tenía un crrr, crrr, como un ruidito, que ya nosotros, cuando yo era chico, ya como que ya ese sonido lo asociábamos a esto, ¿no? Porque son diseños sonoros muy interesantes. El diseño sonoro del Hombre Nuclear es ese ta 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 ta. Entonces cuando golpea también se lo ponen. Vieron que cuando le pegó recién al Yeti se escuchó ese sonido, que es un poco gracioso hoy en día, ¿no? Es como muy ingenuo. Miren, comparen esto con una escena de pelea de hoy en día y no tiene nada que ver. Pero bueno, está bueno ver este recorrido. Ahí lo dejo un ratito más. Escuchen ahí. Es muy bueno, ¿no? Y cuando cae también. Bueno, ahí ya fue muy bizarro, ¿no? Vieron que le pusieron el sonido tipo del coyote cuando cae. No sé si notaron. Cuando el hombre nuclear va cayendo, tiene, ¿no? Muy caricaturesco, muy ingenuo, como muy setentoso, ¿no? Pero vieron lo que era ese monstruo, que era muy, muy bizarro, ¿no? Una especie de tipo grandote con un traje de oso. Bueno, sí, son como paradigmas de época, pero el sincro es siempre el mismo. Coincidencia entre algo que se ve y algo que se escucha. El tema es cómo lo resuelvo. Yo puedo estar en una serie, sobre todo pasa en la ciencia ficción, y quizás tengo todos sonidos realistas, pero en un momento, como es ciencia ficción, puede ocurrir algo que sea irreal. Entonces ahí también tengo que poner un sonido, en general se acompaña con un sonido de diseño electrónico, que grafique lo que está sucediendo. En Black Mirror, en un capítulo que les mostré hace unas clases, hay un momento que el personaje traspasa un espejo. Y bueno, como eso es irreal, es una especie de Alicia, ¿no? De entrar en una nueva dimensión, se le puso un sonido. ¿Sí? Vamos a audio ver eso. ¿Vieron? Cuando puso la mano en el espejo, son sonidos inexistentes, pero bueno, de alguna manera intentan mostrar con el sonido esa irrealidad, y justamente esa inversión de relato, de pasar de una dimensión a otra. Ese es un punto de sincro importante en la historia. ¿Están de acuerdo? Y bueno, lo tuvieron que hacer con un sonido ficticio, porque de hecho también la situación es ficticia. Entonces
se pinta sonoramente ese cambio de dimensión visual con un sonido bien, como un sonido indefinible desde algo conocido. Primero cuando pone la mano y después cuando todo el cuerpo pasa al espejo. Entonces el sonido le da más fuerza a esa escena. Ven que es un punto importante. En este caso fue un cambio de dimensión. Fue un cambio en la escena, pero en este caso el sonido está justamente actuando como un nexo para pasar de un mundo a otro. Fíjese por ejemplo este caso de David Lynch. Lo que hace él acá es asignar un sonido a una casa. Y en el momento en que esta casa se ilumina, aparece un sonido, ¿sí? Veamos este caso, que es un poco más extraño, de sincronismo audiovisual. Es increíble como el momento en que la casa como que los saluda cuando están llegando, se ilumina toda y hay un sonido que corresponde a esa iluminación, hay un sincronismo y que le termina dando más fuerza justamente a esa escena. De una manera un poco más abstracta, ¿no? Como que una casa tiene una especie de vida propia, que tiene una luz y un sonido, como una especie de ente acústico termina siendo, porque es una casa que tiene un sonido propio, ¿no? Un sonido... Bien, yo les iba mostrando distintos casos de sincronismo, algunos como vieron más figurativos, algunos más extraños, pero siempre estamos hablando de una coincidencia audiovisual. Todos estos casos tienen en común la coincidencia audiovisual, que hay un sonido que corresponde con una imagen. Bueno, punto de sincro evitado. ¿Sí? Esto es otro recurso que nos nombra Sion en su libro. No va a lo obvio, sino que deja al espectador que arme en su cabeza lo que tendría que ocurrir. Ofrece la elaboración mental al audioespectador al evitar el sonido o la imagen. Suele ser más poético, más sugerente o más misterioso. Bueno, eso lo agregué yo. Un suicidio del cual solo escuchamos el disparo. Por ejemplo, yo estoy en una habitación y en la habitación de al lado escucho un disparo. Si yo estoy viviendo con solamente una persona, ya sé que algo ocurrió ahí, ¿no? O tiró un disparo por la ventana o se autodisparó. Me acuerdo de una obra de teatro, quizás para la gente, sobre todo Juliana, que sé que estás con el teatro, una obra de teatro que vi que se repone cada tanto, se llama Los Invertidos. El final de la obra es todo oscuras, o sea, nos hacen un blackout total y se escucha un disparo y termina la obra. Y bueno, nos dejan un poco con la pregunta de qué fue ese disparo. ¿Se suicidó uno de los dos enamorados? Porque no nos muestra, se escucha el disparo y termina la obra. Entonces es interesante ese caso de sincro evitado, porque yo tengo una de las dos dimensiones, la sonora o la visual, pero no las dos. Otro caso más les pongo acá, una cachetada que solo vemos pero no oímos, y que además posee una música alegre. Esto también, o sea, genera toda una percepción diferente. Me confunde. Digo, esa cachetada fue amistosa, fue agresiva, fue con pinche. La música va a influir mucho también. Un objeto tirado al río del cual solo vemos las ondas expansivas. Entonces, bueno, obviamente todo eso me deja preguntas sobre qué realmente lo que ocurrió. Técnicamente estamos hablando de un fuera de campo, visual o sonoro. O directamente la anulación, como ocurre en 2001 Odisea del Espacio. Y bueno, ahí queda toda la construcción interna. Well, as far as I know, no 9,000 computers have been disconnected. Well, no 9,000 computers ever found up before. That's not what I mean. Well, I'm not so sure what do you think about it. Por ejemplo, hay un momento en la película Los Intocables, ¿sí? Que cae un cochecito con un bebé por una escalera y no se escucha y además se ve en cámara lenta. Bueno, genera toda una lectura poética, finalmente lo salvan al nenito. Se genera algo ambiguo, algo confuso. ¿Por qué? Porque no existe en la realidad. Digo, si yo tiro un autito con un cochecito de bebé por una escalera, tiene sonido. Si yo lo dejo eso muteado el sonido y pongo música, obviamente estoy expresando algo. Yo les puedo asegurar que tiene mucha fuerza este recurso, ¿sí? Realmente es muy poético.
going in. Sorry, Jake. That's it. Profundizamos algo que acabamos de estudiar, el golpe. Shion nos habla de que el golpe es el símbolo, es el ícono, el representante más fiel de lo que él llama el punto de sincro, ¿sí? El punto de sincronismo, justamente al momento en que hay coincidencia entre un sonido y una imagen. Y él habla de que el representante más fiel del punto de sincro, o PDS, como lo va a llamar él en el libro, es el golpe. Y él acá da algunos detalles, ¿sí? Del punto de sincro, que como decía, el caso más común, como vimos antes, una patada, una trompada, un disparo, ¿sí? PDS o punto de sincronismo. Él dice que es muy importante porque va a construir una referencia en el relato. Hay un antes, la expectativa, el deseo, el morbo. Por ejemplo, el momento en que el puño de Bruce Lee o la pierna de Bruce Lee va levantándose, hay todo un anticipo, que me va a generar una expectativa, que también se puede acompañar con una música, ¿no? Como algo que anticipa. El momento del impacto, que en general no lo vemos, es una ilusión audiovisual, porque en general nosotros vemos el antes y el después, no el momento exacto en que hay un impacto. A veces sí se ve, tampoco es que no se ve nunca, pero en general lo que vemos es el antes y el después. Y él después habla justamente de lo que ocurre después de ese impacto, de ese PDS, las consecuencias, las heridas físicas, las heridas al orgullo, venganza, escape. Pensemos entonces en lo de Bruce Lee de recién que audio vimos. Entonces, el antes es el momento que Bruce Lee levanta la pierna para darle una patada a Chuck Norris, ¿no? La expectativa de nosotros de, ¿cómo le va a pegar? ¿Lo va a herir? ¿Lo va a tirar al piso? ¿No? Es como que nosotros ya nos estamos tratando de predecir las consecuencias de ese punto de sincro. El momento del impacto, ¿no? Justamente el presente aquí ahora del impacto. El momento en que el pie de Bruce Lee impacta en la cara de Chuck Norris. Ese es técnicamente el punto de sincro. Y las consecuencias, el después. ¿Qué pasó? Y Chuck Norris se cayó al piso. O sea, ya ahí vamos armando la historia. Chuck Norris está perdiendo la pelea. Bruce Lee está ganando la pelea. ¿Qué va a ocurrir después? Y Chuck Norris se va a querer vengar, va a querer justamente desquitarse. ¿Sí? También podríamos considerar el PDS del momento que Chuck Norris choca en el piso, cuando cae, ¿no? Acá está lleno una pelea y cientos de puntos de sincro. Cada patada, cada golpe, pero tomemos en cuenta ahora como PDS de referencia la caída de Chuck Norris al piso, a la arena. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa en el momento? ¿Y qué pasa después? O sea, las patadas ahora serían el anticipo. Lo que nos importa ahora es la caída de Chuck Norris al piso. Ahí va. Bueno, ven que la ataca como se quiere vengar, ¿no? Se repone, herida al orgullo también. Entonces él ahora ataca a Chuck Norris, contraataca y Bruce Lee se defiende. Vieron que incluso la caída al piso tuvo un sonido más potente, que era una especie de tambor le metieron ahí, ¿no? Como les decía, no importa tanto el sonido. Mientras sea un sonido cortito, si vamos un poquito a Pierre Schaeffer, todo lo que es peleas, ¿qué tipo de sonido tendrían? A ver si recuerdan. Vamos a tratar de unificar conocimientos. Muy bien, impulsado, muy bien.
impulsado, es lo que más funciona, pues son momentos cortitos. Entonces cualquier sonido impulsado, se dan cuenta que es muy importante que entiendan esto. Cualquier sonido impulsado que le ponían a la patada, ¿no? Un martillo golpeando contra una chapa, un platillazo, un portazo, funcionaba todo. ¿Por qué? Por la naturaleza del sonido, porque es un sonido impulsado y porque está sincronizado. Listo. Todo, a partir de ahí todo es secundario. Los PDS tienen tanta fuerza troncal que permiten juegos temporales, siendo común la elastización del tiempo. Es decir, la personalización, la estilización de ese instante a propio gusto del director, como bueno en Dragon Ball, El hombre nuclear, escapando así del realismo documental del cine sonoro en sus inicios. Vieron que tanto en El hombre nuclear como en Dragon Ball, un recurso muy común, ¿sí?, en las peleas es esta alteración del paso del tiempo. Lo más común es poner cámara lenta, entonces le termina dando más dramatismo. Vieron cuando va acercando la mano, va acercando, plum, hace el impacto. Son todos juegos del audiovisual y que tienen que ver con este contrato. También son recursos que ya estamos acostumbrados y que, como dijimos, generan situaciones más de ensueño, más de inmersión. Ven, cámara lenta, todo en cámara lenta. Porque si no, primero que pasaría muy rápido y además lo haría muy mundano, si lo pusieran a la velocidad normal de la cámara. Como la ficción nos permite romper la línea de tiempo cotidiana y bueno, crearnos un producto más interesante, porque en general cuando vamos a ver ciencia ficción buscamos que nos saque la realidad cotidiana. Como les decía antes, para eso tenemos La vida de todos los días o el cine más realista. Pero si yo voy a ver una película de ciencia ficción, quiero que me saquen un poco de lo cotidiano. Sobre todo al inicio, ¿recuerdan Matrix cuando empieza la primera pelea que tiene Trinity, la chica esta de pelo corto, cuando está en una sala y tiene una pelea, que es la primera parte que ya todos quedamos sorprendidos con lo que se veía ahí? Cómo alentaban la pelea, en un momento ya queda suspendida en el aire y después tira la patada. Bueno, se darán cuenta más la influencia que generó esto en todas las peleas de ahí en más, ¿no? Tomaron mucho de estos recursos, ¿sí? Ya es como algo incorporado a lo que es una pelea en un trabajo contemporáneo. Pero bueno, esta es de las primeras veces que pudimos ver algo así, con ese trabajo de los tiempos. Y bueno, los PDS, los golpes, mucho impacto, ¿sí?, con muy buenos graves, ese refinamiento sonoro novedoso en los golpes de la pelea. Imagínense esto en el cine, tiene un sonido impactante. Yo tengo el DVD en surround, en 5.1 de esta película. Se los recomiendo, si tienen un home theater, que lo audio vean en sonido surround, y es impactante realmente. Este concepto, la síncresis, lo incorpora Michel Chion también, ¿sí?, en este libro La audiovisión. Este neologismo, o sea, este nuevo término que él inventa, síncresis, tiene que ver con unir dos palabras preexistentes, sincronismo y síntesis. ¿Y por qué él habla de síncresis? Él habla de que hay una soldadura espontánea entre un fenómeno visual y un fenómeno sonoro, que coinciden temporalmente, independientemente de toda lógica racional. Bueno, ves que yo ya se lo fui anticipando todo esto. Es lo que yo le decía, no importa tanto con qué hagan el sonido. Mientras haya una coincidencia entre tiempo visual y entre tiempo sonoro, yo me lo voy a creer. ¿Se entiende lo que es la síncresis? El hecho de coincidir temporalmente termina creando una relación de los estímulos sensoriales. Pensemos en nuestra infancia, tenemos casos seguramente de sentidos asociados. Por ejemplo, el aroma del garage. Yo me acuerdo mucho el aroma que había en el garage donde mi papá guardaba el auto, y tengo como justamente asociado en este caso esos dos sentidos, el olfativo y el visual. El sonido del timbre de la casa de ustedes cuando eran chiquitos o de la escuela, el timbre del recreo,
el gusto de las galletas que nos hacía la abuela. Ven que hay mucha fuerza cuando yo unifico dos sentidos. Por ejemplo, uno que funciona mucho, que seguramente tendrán sus propias experiencias, es la canción que escucharon con su primer pareja. O sea, uno escucha una canción después de muchos años y enseguida le va a recordar a esa persona. Pero no solamente con la música, también pasa con algunos sonidos, con algunos olores, con algunos gustos, que enseguida nos retrotraen en la historia. O los chocolates, nunca les pasa, uy, este chocolate tiene el mismo gusto que el que comía cuando era chiquitito. Bueno, ¿no? La fuerza de los sentidos. Básicamente son recuerdos multimedia lo que estoy hablando. Pero bueno, eso lo agregué yo, ¿no? O sea, Sion habla básicamente de imagen y sonido. Entonces Sion dice que la síncresis, que es este sincronismo más síntesis, es una soldadura espontánea entre un fenómeno visual y un fenómeno sonoro que coinciden temporalmente, independientemente de toda lógica racional. Pero como ocurren simultáneamente, tienen mucha fuerza y terminan siendo aceptados dentro de este contrato audiovisual. De este modo, muchísimos sonidos sonarán apropiados a un puñetazo, a un martillazo, a un monstruo, a un ovni, mientras haya sincronismo. Este fenómeno es aprovechado sobre todo en expresiones audiovisuales experimentales, como ser el videoarte, el cine poco convencional, ¿no? Como David Lynch. Se relacionan sincrónicamente sonidos e imágenes donde la única relación objetiva es que coinciden en la línea de tiempo. Estas relaciones se potencian por aspectos analógicos. Primeros planos con volúmenes altos, como decíamos antes, ¿no? El primer plano sonoro con el primer plano visual. Colores oscuros con sonidos filtrados. Objetos lejanos con sonidos reverberados, que es lo que ocurre en la realidad. Imagen pixelada con un sonido de baja fidelidad o low-fi. Respecto a la velocidad, para sincronizar dos fenómenos rápidos, por ejemplo, no importa que vayan a la misma velocidad exactamente. Lo que importa es que el tipo de velocidad sea la misma. Por ejemplo, una velocidad alta. Entonces nuestro cerebro lo va a unificar, va a crear una síncresis. Porque los dos son rápidos. Además no nos vamos a poner a medir a ver a qué velocidad visual está yendo lo que me están mostrando y a qué velocidad sonora está el ritmo de la música. Lo que importa es que los dos sean o muy rápidos o muy lentos. Miren este caso de David Lynch, qué interesante. Esto es uno de los cortos que hizo Lynch en sus inicios. Se llama La Abuela. Y fíjense el sonido que le va a poner a los padres. Tiene después todo un sentido metafórico. Como decíamos antes, cuando no hay una correspondencia real, objetiva, referencial, cuando no hay índice entre lo que se ve y lo que se escucha, queda todo un resto poético, que quizá es lo más interesante de un relato. Entonces fíjense cómo David Lynch utiliza la síncresis para crearnos poesía. Quizás ustedes se van a imaginar por qué muestra lo que muestra ahora. Es bastante oscuro, bastante tétrico como es David Lynch. Pero miren qué interesante lo que ocurre acá con la síncresis. Pero eran humanos. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga ladridos? Es irreal, obviamente, ¿no? Cuando hay algún tipo de rotura en el realismo, en lo que se esperaría que ocurra, en el aspecto de índice del sonido, queda todo ese resto poético. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué quiso expresar David Lynch haciendo que los padres le ladren al hijo en vez de hablarle? ¿Cuál les parece que podría ser el sentido metafórico de lo que está ocurriendo? Tiene que ver con lo animal, o sea, el animal que hay en los seres humanos, nuestra parte más primitiva, esta parte irracional de determinados momentos emocionales. Después ustedes lo pueden ver y lo discutimos. Es como un hijo no deseado, ¿sí? Van a ver después que lo maltratan. Justamente ahí aparece la abuela como el ancla afectiva de este chico. Los padres lo van a tratar mal al nene. El corto, es bastante violento, que es maltratado por los padres, sobre todo por el papá. Encuentra el ancla de cariño, de amor en la abuela. Y yo lo que creo es que con esa especie de perro rabioso, bueno,
Es una metáfora bastante clarita de un padre violento, que lo trata mal. Y como decía Juliana, esa cosa animal que existe en la gente violenta. ¿Verdad? Pobre animal, porque el animal cuando es violento es por algo. Pero vieron que en la calle pasa cuando alguien pasa a la luz roja o a muy alta velocidad y le grita ¡animal! ¿No? El auto se escucha que le grita. Y yo se digo, ¿y el animal qué culpa tiene? ¿No? O sea, el animal es violento para defender su territorio, para defender a sus crías. En cambio, el humano es violento por nada. ¿Qué es lo que decía Sion? No importa tanto qué sonido le pones, sino que lo que importa es que sincronice y que sobre todo tenga una duración coherente, que en general es una duración cortita, porque los sincronismos de los impactos suelen ser sonidos de tipo impulsado. Bueno, yo tomando esa lógica, tuve que hacer un trabajo de un videoarte, donde había una especie de muñequito diseñado digitalmente en la computadora, y yo tuve que hacer todo el diseño sonoro para este video, que también es bastante poético, metafórico, pero me volví loco porque tiene un montón de movimientos que disparaban sonidos internamente, o sea que sugerían sonidos que no existían, porque era un diseño de computadora. Y bueno, tuve que crear, usar mucho la computadora, procesar sonidos que grabé en mi casa, inventar otros con sintetizadores, y bueno, quedó esto que les voy a mostrar. Y cada movimiento, vieron en general cuando hay un cambio de plano o una caída, algunos sonidos vieron que están inspirados en cartoon. Las caídas le puso un tirru, ¿no? Como un ruido tipo de caricaturesco del coyote. Pero cada movimiento, cada cambio de plano, hay también un stop motion en un momento, como esta especie de cine quieto, ¿no? De que pasando cuadro por cuadro en una situación diferente, le puse un sonido. Tuve que tomarme para después sincronizarlo, sonido por sonido. La plantilla de edición de este video es terrible, tiene 500.000 insert de soniditos. Pero bueno, en este caso, como decía Sion, no importa que los sonidos no existan, de hecho no existen, pero tienen que estar bien sincronizados, ¿sí? Por eso yo me tomé mucho tiempo de sincronizarlos y además de que la duración sea coherente, ¿no? Cuando el muñequito se movía, hay sonido. Algunos no son, vieron que no son todos sonidos impulsados. Algunos sonidos eran formados también, porque había momentos que el muñeco se quedaba como bailando en el aire y ahí le hice un sonido más largo. Después, cuando hace un movimiento puntual, hay un sonido justamente impulsado. ¿Ven? Cada movimiento del pie tiene un sonido. ¿Ven? Y otro caso les voy a mostrar como una contraparte de esto, un sonido más realista, donde también tuve que poner todos los PDS, los puntos de sincro, con un video que ocurre en el agua, en una isla, y obviamente el sonido no existía, me dieron el sonido de cámara y era malísimo. Tuve que hacer todo de cero también en este trabajo. Pero en este caso ya más realista. Si bien es un videoarte ficticio, pero es con cosplay, o sea, con personajes humanos. Sonido realista, digo, hay sonidos de impacto en el agua. Todos esos ruidos de las brazadas, ahora esperen que pare un poquito. Todo lo que van a audio ver ahora, o sea, todo el Foley, ¿no? Porque como ven el sincronismo tiene más que ver con el Foley, no tanto con el ambiente. Entonces, todos esos efectos de Foley, de brazadas, lo que van a ver ahora está todo hecho uno por uno, ¿sí? O los hice en la computadora, o los descargué de FreeSound, pues esto ya es más moderno, o los usé de librerías mías, o los inventé yo en la bañadera. Yo uso mucho mi bañadera,
Porque a veces el mejor efecto es el que crea uno, porque el tiempo que necesito, por el tipo de sonido. En la bañadera se puede experimentar mucho con sonidos, ¿sí? Con sonidos más graves, si le pegan, por ejemplo, como con un puño al agua, queda un tipo de sonido, con la palma otro tipo de sonido, con el filo de la mano otro tipo de sonido, con el pie un sonido más grave, tipo... O sea, es genial grabar en la casa de uno, el goteo también. Bueno, todo eso es lo que hice para este trabajo, ¿sí? Ahí se los dejo. Tuve que sincronizar cada brazada, ir justo al cuadro en que la manito caía al agua y ahí poner el sonido, cambiarlo un poco después para que no sean exactamente iguales, poner otros. Bueno, muchos de esos sonidos, como les decía, los hice en mi bañera, ¿sí? Ahí decía César, sí, que no se moje el mic, obvio, sí. Pero bueno, ahí, como les decía, eran sonidos más realistas y en ciencia ficción tenemos como más libertad. Yo no podía poner acá cuando hacía una brazada un sonido raro porque, como ven acá, es otra temática, es otro tipo de video. Pero bueno, resumiendo, lo que importa es que coincida el tiempo entre lo que se ve y lo que se escucha. Para algunos casos será más realista, para otros casos será más fantasioso, para algunos casos será exagerado, o sea, el real exagerado, como vimos a veces en las peleas, ¿no? Pero lo más importante en todos los casos es respetar el tiempo de lo visual y lo sonoro. Y lo último que les quería mostrar de este tema es lo de las velocidades que les comentaba. Que no importa tanto que coincida el ritmo de lo visual y lo sonoro, lo que importa es la intención. Por ejemplo, yo quiero alta velocidad visual, bueno, y alta velocidad sonora va a tener un criterio. Pero si hay uno un poquito más rápido, un poquito más lento, no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Salvo que sea un videoclip, pero con que los dos vayan rápido, por ejemplo, los dos vayan lento es suficiente. Les voy a mostrar un trabajo de una obra de danza, que ya les mostré algunos fragmentos, que se llama Caro Vertical, y en este caso era una escena donde la directora quería algo muy vertiginoso, donde el ritmo visual va muy rápido, y bueno, y la música también tenía que ir muy rápido, y no van sincronizados exactamente, pero van los dos rápido. Eso es suficiente para que sea creíble, que los dos vayan rápido. Ven, ahí empieza como ese destello. Y no está sincronizado, pero ven que nos creemos que van juntos, porque van rápido los dos.
Se entiende la idea, termina siendo coherente porque van los dos rápido, pero yo no me pongo a medir cuántos cuadros por segundo está yendo el destello y a qué BPM, que es el tiempo musical, va la música. Van los dos rápido y listo, eso es lo que me importa. Y ese criterio se utiliza sobre todo, ¿en dónde? En las persecuciones. Las persecuciones habrán notado que casi siempre hay una música rápida, ¿no? Algún estilo, bueno, ahora justamente vamos a ver este estilo Psychedelic Trance, que es el que está sonando acá, que es un estilo electrónico rápido, va muy bien para escenas modernas y rápidas. Pero si vemos cualquier tipo de persecución de una serie, una película, la música es rápida, la imagen es rápida, pero no están sincronizados, no es que van exactamente cuadro a cuadro entre sonido y video, pero van los dos rápido y con eso es suficiente. Veamos este fragmento de Matrix también, de la persecución clásica, persecución en la autopista. Esta ya es de la Matrix 2, de Reloaded, recargado. Se quiere transmitir velocidad, ¿no? Velocidad desde el audio, desde el video. Y no está sincronizado, pero es coherente, porque todo va con una misma lógica de vértigo. Audio, veamos. Bueno, ¿ven la coherencia entonces de velocidades que hay entre la música y la imagen yendo también rapidísimo con los autos a toda velocidad? Hay mucha gente que aprovecha esto de la síncresis para videoclips, como yo, ¿se acuerdan cuando les mostré esto? Hablando de los sincronismos muy duros, como en este caso. ¿Qué estilo musical vimos que hacían un sincronismo muy duro, o sea, muy puntillista entre las imágenes y los sonidos? Un estilo electrónico, ¿se acuerdan? IDM, muy bien, qué grande Lourdes, Te ganaste un premio, Lourdes. Recordemos esto, miren cómo se aprovecha acá el sincronismo de cosas que no existen, que no tienen nada que ver entre sí, pero por el solo hecho de ocurrir en el mismo momento, de estar sincronizados, adquieren un sentido, porque la música ya sabemos que de por sí es abstracta, y las imágenes que usan acá también son abstractas, o sea, es totalmente arbitrario lo que vamos a audio ver acá, pero como ocurren sincronizadamente, tienen un sentido. ¿Sí? Ven que es perfecto el sincronismo, ¿no? O sea, acá no hay un sincronismo por intención, como vimos en una persecución, no, acá hay un sincronismo perfecto porque, bueno, es un videoclip. Y recuerden que en un videoclip, ¿quién manda, la música o la imagen? Un videoclip es un caso menos común, porque manda la música. Vieron que por lo general manda la imagen. Una película, está primero la película terminada y después llaman al músico, al ambientador, pero primero se filma. En el caso del videoclip es al revés, porque primero existe la canción y después viene la película. Entonces todo tiene que estar supeditado a la música. En este caso, con este estilo, ocurre este aspecto tan interesante, más que hoy en día la tecnología lo permite. Se puede trabajar cuadro por cuadro o sonido por sonido, en lo que en música se llaman pulsos y compases, que sería el tiempo musical, y asignarle imágenes a cada sonido de manera muy detallista. Veamos uno más de estos casos, de este sincronismo tan duro o sincronismo tan puntillista. Yves Dimey, otro músico de IDM,